Apocalipsis capítulo 1. Esta mañana tenemos el gran privilegio de poder empezar otro libro nuevo para estudiar versículo por versículo. Es la manera que me encanta más a predicar, porque nos ayuda a completar el libro completo y aún los temas que nosotros vemos en la Biblia, pues son temas difíciles y yo no me da la oportunidad de brincar ese tema, sino me quiero predicarla, porque si va en orden, pues me toca a mí a poder hablar y predicar estos mensajes. Y yo sí, aquí me ponen 1, 2. Y es un gran privilegio de poder estudiar este libro. Apocalipsis es un libro donde quizá muchos tienen miedo de predicar o leerla, porque hay muchas cosas que están pasando o va a pasar en este mundo que tenemos que estar preparados. Mucho de esto que nosotros vemos quizás no pertenece a nosotros, porque vamos a estar en los cielos con el Señor, y en la tierra vamos a pasar o van a pasar por el tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Pero es importante que nosotros conocemos y vemos estos detalles para que podamos evitar que otros tengan o vayan por ese tiempo, esa gran tribulación, ese tiempo de tribulación, y vemos estos detalles. Y aún hay cosas en este libro que no vamos a entender, son cosas difíciles, y vamos a estar mirando versículo por versículo este tremendo libro, y voy a hacer lo mejor que yo pueda para poder estudiar bien y poder escudriñar la palabra, para que pueda traer los domingos por la mañana este gran libro y podemos entender nosotros juntos estos grandes detalles. Vamos a estar mirando esta mañana del versículo 1 al versículo 3, solamente 3 versículos. Vamos a estar dando una introducción de este libro, algunos detalles para entrar en este libro, detalles que tenemos que entender antes que entramos en capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar mirando esos detalles y después vamos a entrar en estos primeros 3 versículos, que es la introducción. Más la introducción es de versículo 1 a 8, pero no vamos a tener tiempo para leer los 8 versículos, y vamos solamente a ver los 3. ¿Dónde está Josie? Para que me baje este micrófono un poquito. Or someone can do that for me, please. Apocalipsis en su Biblia, si lo ven, tiene 22 capítulos, 404 versículos en este libro. Y algo interesante que cuando vemos las palabras, hay 12,000 palabras en este libro. 12,000. Yo creo que eso pasó, Dios lo permitió así, porque ese número 12,000 tiene algo significante en la Biblia, ahora en este libro. Y este libro de Apocalipsis tiene 12,000 versículos o palabras en este libro, y cuando hablamos de 12,000 vemos que 12,000 por 12 es 144,000, y nosotros en la Biblia hablamos de esos 144,000. No vamos a entrar en ese detalle, solamente quiero que vean que este libro y las palabras, déjame probando one, two, very good. Gracias, qué bonita te ve allá arriba. Oh, Mariah, muy bien. 12,000 palabras, y es interesante sobre ese número, y Dios lo permitió en esta manera. Este libro es la última revelación de Dios a la humanidad. Antes que eso, vamos a leer estos versículos. Puedo mantenerse sentado. Voy a leer los primeros 3 versículos y orar. Después entramos en estos detalles para que podemos entregar este tiempo al Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al versículo 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo,
y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Señor, ahora que vamos a entrar en estos detalles, esta introducción de este libro de Apocalipsis, Señor, que podemos entender juntos lo que tú deseas a nosotros ver en preparación para estos últimos tiempos. Señor, que podemos invitar a otros durante este estudio. Es algo que cuando hablamos de otros quieren escuchar, y es una manera ahora que podemos invitar a otros domingo por la mañana. Ven conmigo, estamos estudiando este libro de Apocalipsis. Y Señor, que este libro sea de gran bendición a nuestra iglesia, que tú me ayudes para dar estos detalles y escudriñar y conocer la verdad. Y Señor, que nosotros en estos últimos días que estamos viviendo podemos conocer las cosas que han de venir. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, este libro es la última revelación de Dios a la humanidad. En inglés, este libro se llama Revelation, que es revelación. Es el tema que nosotros tenemos en este libro. En esta revelación, Jesús da su plan para los cielos y la tierra. Y vemos esto en este libro. Y tristemente, esta revelación que Dios está dando a su Hijo, tan claro en esta Biblia, hay algunos que responden y hay algunos que tratan de interpretar este libro en su propia manera humana y causa confusión entre este libro y esta profecía para nosotros, porque no está estudiando el libro completo, el contexto del pasaje. Y aún para entender este libro de Apocalipsis tenemos que aún entender el libro de Daniel y el libro de Ezequiel. Ya nosotros como iglesia estudiamos el libro de Daniel. Daniel se enfoca mucho en la tribulación. Ezequiel nos da muchos detalles sobre el reino, los 1000 años y el templo que se va a construir. Y es bien importante que nosotros vemos el contexto de este libro en la Biblia para nosotros poder entender. Primera Tesalonicenses, Primera Corintios, son palabras en la Biblia completa que nos ayuda, que cuando entendemos o llegamos a Apocalipsis, podemos entender todo que Dios desea para nosotros entender. Estoy seguro que Dios quizás está triste con ellos que han tratado de cambiar o compartir incorrectamente estas profecías, causando confusión aún en la iglesia y en otros, porque no están viendo el contexto de este pasaje, el contexto del libro completo, el contexto de la Biblia completa, para ayudarnos a entender estas profecías que nosotros vamos a estar mirando. También quiero que sepa que hay cosas en este libro que vamos a no entender, cosas difíciles que nosotros vamos a pasar, y hay cosas aún que todavía están sellados. Aún en Daniel capítulo 12, versículo 9, dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aún cuando leemos en Apocalipsis capítulo 10, versículo 4, cuando nos dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no la escribas. Hay cosas que Dios no permitió aún en esta visión que Juan tenía para no escribir. No era el tiempo todavía. Y como dije, voy a tratar lo mejor que pueda para poder versículo por versículo, palabra
ve las palabras importantes para nosotros estudiar este libro. Ahora, cuando vemos la división de este libro en Apocalipsis, Dios la divide en 3 partes. Número 1, vemos las cosas que has visto. Este es capítulo 1 a capítulo 1, versículo 11 a versículo 20. Ese es el pasado. Número 2, vemos las cosas que son. Desde capítulo 2 a capítulo 3, ahí vemos las 7 iglesias. Ese es el presente. Después Dios dice, escribe las cosas que serán después de estas. En capítulo 4 adelante, hasta el final, es donde nosotros empezamos a hablar sobre los tiempos de futuros últimos días. Capítulo 1 es la introducción, capítulo 2 y 3, las 7 iglesias. De capítulo 4 adelante está hablando de los últimos días, terminando en capítulo 22 y 21, hablando sobre los nuevos cielos y tierra, y después hablando de que desciende del cielo el nuevo Jerusalén. Pero cuando vemos esta división, estamos viendo el pasado que Juan está viendo, el presente y después el futuro. Aún en capítulo 1, versículo 19, vamos a estudiarlo más adelante, pero dice, escribe las cosas que has visto, hablando a Juan. Las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Quiero que entiendas que las cosas que nosotros vemos en este libro son literales. 7 años, son 7 años. Eventos de profecía que todavía no ha pasado. Las cosas de capítulo 4 adelante son cosas que todavía aún en nuestro tiempo no ha pasado. Pero te voy a decir que estamos seguros que esos tiempos sí va a pasar. Aunque no lo vemos ahora, esta profecía va a pasar de capítulo 4 adelante. Estamos seguros de eso. ¿Por qué? Porque todas las profecías que nosotros vemos hasta este momento, ya Dios ha cumplido esas profecías. Aún la profecía que nosotros estamos esperando en este momento, la próxima profecía es cuando Jesús viene a las nubes y levanta a su iglesia y estamos con Él en las nubes y estaremos con Él para siempre. Eso es que nosotros estamos esperando ahora. Después que esa profecía se cumple y nosotros que somos salvos estamos con el Señor. Y tristemente aún en la iglesia va a estar personas, si viene domingo por la mañana en la iglesia, que no va a resucitar su cuerpo porque nunca ha conocido a Cristo como su único Salvador. Por eso tenemos que estar seguros, aún esta mañana, que si el Señor viene ahora, que tú vas a estar en su presencia. Si hay duda en su mente, duda en su corazón sobre esto, y aún durante este estudio, hable conmigo, con otros en la iglesia que te pueden enseñar bíblicamente, para que tú estés seguro que cuando esta próxima profecía venga, el rapto, nosotros estaremos con el Señor para siempre. También vemos que no es esta profecía no es una historia falsa. No es algo que Juan se inventó. Son cosas que va a pasar, palabras de Dios. Dios ha preparado, ha compartido estos eventos, estas profecías, llegando aún a Juan para él escribirlas para las iglesias. También, como dije, el libro de Daniel y Ezequiel ayuda a entender estos detalles que vemos en este libro. Sabemos que el número 7 es un número que vemos aún en este libro mucho. El 7 es el número que significa terminado o completo. Y nosotros vamos a hablar muchas veces sobre este número 7. Hay 4 visiones que Dios le dio a Juan durante este libro. La primera visión es sobre las 7 iglesias. La segunda visión es sobre los últimos tiempos desde el punto de vista de Dios. La tercera visión es sobre los últimos tiempos desde el punto de vista de los cristianos y los inconversos. Y después la última visión que Dios da es de el reino eterno. Hermanos, esta mañana viendo estos 3 versículos, quiero ver solamente 2 puntos en esta introducción de este libro.
Aunque la introducción es de versículo 1 a versículo 8, la semana que viene continuamos parte de esta introducción. Pero en estos 3 versículos quiero ver 2 cosas importantes. Número 1, vemos el escritor de este libro en versículo 1 y versículo 2. Después en versículo 3 vamos a ver una exhortación sobre este libro. El escritor y la exhortación. Número 1, esta mañana vemos el escritor de este libro en versículo 1 y versículo 2. Empezamos ahí en versículo 1, que aún nos enseña el tema de este libro. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Algo importante que quizás muchos no estudian bien para ver quién realmente escribió este libro y a quién fue esta revelación. Nos dice en la primera 4 palabras de este libro, este estudio, es la revelación de Jesucristo. Y claramente nos dice en esta primera parte que Dios se la dio a Jesús. Realmente el escritor de este libro es Dios. Lo dice ahí, que Dios le dio a Jesús. Dios lo escribió y se le dio a su Hijo Jesús, quien se la dio a un ángel, quien se la dio a Juan, quien la escribió a los siervos. Dios la escribió, dice que Dios le dio, se la dio a Jesús. Jesús se la dio a un ángel. Vamos hablando de ese ángel porque algunos quizá dicen que Jesús es el ángel en este versículo. Y vamos a mirar eso un momento. Después se la dio a Juan, que la escribió y se la dio a las iglesias, o más específicamente a los siervos. Dios le reveló a Jesús algo que estaba escondido. Algo que Dios conocía sobre los últimos tiempos, le dio esa información, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Aún vemos esto también en el libro de Juan, hablando de Dios dando a Jesús palabras. En Juan capítulo 17, versículo 8, dice Jesús, porque las palabras que me diste. Otra vez vemos en el libro de Juan que Dios le dio a Jesús estas palabras. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos los recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y que han creído que tú me enviaste. Esta palabra revelación que dice en versículo 1, la revelación de Jesucristo. Esta palabra revelación significa descubriendo o quitar el velo. Dios está quitando el velo de los últimos tiempos para que Jesús pueda conocer, para que Jesús lo pueda dar a su siervo Juan, revelando algo que estaba escondido. Esto es exactamente lo que está pasando en Apocalipsis. Está quitando el velo de las cosas escondidas, pero ahora vemos lo que va a pasar en el futuro. Aún esta revelación fue exaltación de Jesucristo. Dice, muchos piensan y ven de este libro de Apocalipsis, lo primero que viene es de los últimos días y de las cosas que está pasando, de tribulación. Pero realmente cuando vemos versículo 1, el tema de este libro es la revelación de Jesucristo. Es de Jesucristo y las cosas que Jesús va a hacer en los últimos tiempos. Este libro revela cosas de Cristo, es la revelación de Jesucristo. Aún vemos en este libro que Dios exalta a Cristo en este estudio. Jesús fue revelado a las iglesias. Cuando estudiamos las iglesias, fue revelado a ellos como el Hijo del Hombre. Jesús en el cielo es el león de la tribu de Judá.
Son cosas y nombres que vemos en este libro. También Jesús es conocido como el Cordero digno, el Hijo que gobernará a todas las naciones. Es el esposo, es Rey de reyes, es Señor de señores, es el gobernante del reino terrenal y del reino de los cielos. Esto es la revelación de Jesucristo. Ese tema que nosotros vemos en este libro. Y Dios le dio, dice claramente, Dios le dio esta revelación que fue escondido a Jesús. Jesús después se lo da a este ángel y este ángel se lo da a Juan, que Juan se lo dio a los siervos o a la iglesia. Versículo 1. Ahora que sabemos el tema de este libro, que es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, dice ahora en versículo 1, la segunda parte, para manifestar a sus siervos, a los cristianos, las cosas que deben suceder pronto. A sus siervos, revelar algo a sus siervos. Tú sabes que para los que no son cristianos, lo que ellos ven en este libro es locura para ellos. Pero el propósito es a revelar estas cosas de los últimos tiempos, específicamente a sus siervos, a los cristianos. El propósito es a revelar, fue para manifestar. Otra palabra que podemos utilizar es enseñar el propósito de este libro. Hermanos, Dios desea que tú y yo entendamos este libro. Él desea que nosotros la leemos, la estudiamos, a entender las cosas y detalles, eventos que van a pasar en los últimos días. Para enseñar específicamente a sus siervos. Enseñarle las cosas que deben suceder. Y dice una palabra importante en este versículo, suceder pronto. Aún no ha pasado todavía. En el tiempo de Juan está escribiendo, utilizando esta palabra pronto. Debe suceder pronto. Significa que va a pasar. Esto en un momento, el tiempo que Dios decide va a pasar. Recuerda que Juan dijo esto en el año 95 al año 100, donde se escribió este libro de Apocalipsis. En el año 95 al año 100 después de Cristo, Juan está escribiendo de las cosas que va a suceder pronto. Y estamos ahora más de 2000 años después que Juan escribió este libro, diciendo que era pronto, 2000 años después antes, y ahora nosotros seguimos leyendo, sabiendo que estos detalles van a venir aún mucho más pronto que el tiempo de Juan. Pero tenemos que entender que si un día es como 1000 años para el Señor, pues solamente para Dios solamente son 2 días. Dios dice pronto, pero para Él son 2 días. Está en el segundo día. Si sacamos esta enseñanza de 1000 años, para Dios es 2 días. Versículo 1. Y la declaró esta revelación de Jesús para sus siervos. Ahora dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Está demostrando nosotros de dónde vino esta revelación, de dónde vino esta profecía. Vino de Dios, dado a su Hijo Jesús. Aquí dice ahora, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ahora, algunos piensan que esa palabra ángel ahí pertenece a Jesús y Dios se la dio a Jesús para después revelarlo al ángel, pero dice aquí ángel y después a su siervo Juan. Vemos de dónde vino y a dónde vas, a quién pertenece esta palabra. Aquí nos dice aún físicamente a quién escribió. Aún el mensaje vino de Dios,
Dios sabemos que la Biblia es inspirado por Dios, aún a Juan, son palabras de Dios soplada a Juan para escribir estas palabras, pero físicamente el hombre que escribió este libro aquí en la tierra fue Juan. Sabemos eso porque también repite el nombre de Juan en versículo 4, donde dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. También en versículo 9 dice en capítulo 1, yo Juan, vuestro hermano. Aún en capítulo 21, versículo 2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad. Aún en capítulo 22, versículo 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. No hay duda que el escritor humanamente aquí en la tierra fue Juan, el apóstol Juan. Ahora, muchos decían que era Juan el Bautista porque solamente dice Juan. En los libros de Juan, antes Juan y primera Juan, segunda Juan, pues Juan se refiere a él, a apóstol Juan. Pero en este libro de Apocalipsis solamente menciona Juan. Y pues muchos quieren ver, quizás es Juan el Bautista. O quizás es Juan Marcos. O quizás es Juan de Sanedrín, que se habla también. Pero no podía ser estos hombres, no podía ser Juan el Bautista, no podía ser Juan Marcos, no podía ser Juan de Sanedrín, porque era imposible si él escribió este libro en el año 95, año 100, ellos no estaban vivos en este momento. Juan ya estaba un hombre sumamente mayor, fue el último apóstol que estaba vivo en este momento. Tenía que ser el apóstol Juan. Hay evidencia secular del rey de ese tiempo, en el 1100, que se refería a Juan, que estaba en Patmos. Y a unos detalles del libro secular de la historia que aún menciona el nombre de Juan. Este es el mismo Juan, el apóstol Juan, que escribió 4 otros libros. El libro de Juan, primera, segunda, tercera de Juan. Y aunque vemos en versículo 9, otro tiempo, Juan escribió este libro en Patmos. Patmos fue la isla de 10 millas por 6 millas, un lugar, estaba ahí en la cárcel, estaba ahí por la causa de Cristo. Pero Dios escogió a Juan específicamente para escribir este libro, el libro de profecías. También vemos en este versículo que Dios reveló a Jesús el ángel, y después a Juan, que Juan reveló a los siervos. Tú sabes que no es la primera vez que pensamos, por eso yo pienso que quizás fue un ángel, porque no es la primera vez que Jesús utiliza un ángel para llevar las escrituras. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 19, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dios utilizó a ángeles para comunicar las escrituras. Y quizás en este versículo Dios está utilizando el ángel para comunicar estas escrituras, a la profecía a Juan. Y por eso vemos ángel. Pero quiero que entienda que hay otros comentarios que dicen que este ángel es Jesús el mismo. Y Dios envió Jesús, el ángel, a Juan. Pero quiero que vean que aunque Jesús en la Biblia utiliza ángeles para llevar la escritura. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Dios mandó un ángel a Daniel a explicar el futuro. Y ahora que la palabra está completa, se terminó las escrituras, Dios no usa los ángeles para comunicar las escrituras. Tenemos ahora el Espíritu Santo viviendo nosotros, que nos ayuda a entender las escrituras. Obviamente Dios todavía usa ángeles, pero no está utilizando ángeles para revelar la Biblia, porque ya nosotros la tenemos completa. Ya todo que Dios quiere revelado está en nuestra palabra.
Llegamos al versículo 2. Si ven en versículo 1, en el final termina en una coma, terminando con el nombre Juan. Ahora en versículo 2 se está refiriendo a Juan. Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Obviamente dio testimonio por los otros libros que Juan escribió. Y no solamente dice también y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto. Estas visiones que tuvo Juan. Versículo 12 está hablando, sabemos de Juan. El trabajo de Juan fue para dar testimonio de todo que él vio. Y ahora lo va a escribir. Juan vio la palabra de Dios, vio el testimonio de Jesús y escribió solamente eso. Sabemos, como ya mencionamos, la palabra es inspirada por Dios. Dios habló por medio de Juan para escribir estas profecías. Interesante que Juan sabía que estaba escribiendo la palabra de Dios. Porque dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Jesús, antes de ser crucificado, dijo que iba a mandar ahora el Espíritu Santo. Vemos eso en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice que el Espíritu Santo iba a revelar las cosas que habrán de venir. Y Apocalipsis es parte de este cumplimiento de esa promesa. También dice ahí en versículo 2, y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué es su testimonio? Pues lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y Juan dice que él conoce el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Significa que él entendía esta profecía. Ahora que sabemos de dónde vino esta profecía de Dios, a quién se lo mandó, a Jesús, Jesús se lo mandó a Juan. Vemos que Juan conocía de la palabra. Ahora vemos, número 2, esta exhortación sobre este libro en versículo 3. Algo bien importante, aunque vamos a sacar la aplicación para nosotros en esta noche, esta mañana, y terminamos aquí en versículo 3 para hoy. Dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas. Dios está diciendo, son bendecidos. Escuche bien, iglesia, son bendecidos nosotros, lo que leemos este libro, lo que escuchamos este libro y aún la guardamos. Es uno de los libros que nos da la bendición si cumplimos estos 3. Somos felices. Somos bendecidos de Dios, los que leen, los que oyen, los que guardan. Son 3 cosas importantes para nosotros. Aún más allá, no solamente en Apocalipsis, pero en Lucas capítulo 11, versículo 28. Dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aún otra vez el Apocalipsis capítulo 22 en el final, versículo 7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nosotros vemos la importancia que Dios desea que tú y yo leemos, escuchamos y guardamos este libro de Apocalipsis. Interesante que el que lee, aquí en versículo 3, es
está singular, pertenece a una persona que lee. Los que oyen es algo plural. Eso significa que la palabra fue leída en público. Los que oyen, para oír o escuchar, pues una persona tiene que poder leerla públicamente. Los que leen algo personal, yo estoy haciendo. Los que oyen a la persona que está predicando o compartiendo esta profecía. En el tiempo de Juan, pues no podían hacer copias de la Biblia. Si la gente quería escuchar, ellos pasaban Biblias o la palabra, lo que tenían en este momento, de iglesia a iglesia. Pero aún para nosotros es importante, para cada cristiano presente esta mañana, es importante, no solamente este libro específicamente, y la bendición es para nosotros que leemos este libro, pero es importante que la utilizamos para toda la Biblia, los que leen, los que oyen y los que guardan la Biblia. Vamos a aprender y disfrutar. Ojalá, hermanos, que esta mañana tú puedes decir, yo leo, yo escucho. Están aquí esta mañana, están escuchando. Y tenemos que guardar las cosas que Dios nos enseña en la Biblia, guardarla en nuestro corazón. Termina el versículo 3 diciendo algo importante, porque el tiempo está cerca. Significa que es pronto. Y aún Juan está escribiendo este libro en el año 95, en esta 95 a 100, está escribiendo porque el tiempo está cerca, y ahora mismo nosotros estamos más cerca a este tiempo, a esta profecía, a estos detalles que nosotros vamos a estar aprendiendo. Estos 3 versículos, más versículo 1, versículo 2, es el tema de este libro, la revelación de Jesucristo. Nos dice de dónde vino la revelación de Dios y ese proceso de dónde va esta revelación hasta que llegamos al apóstol Juan, dándolo a la iglesia, dándolo a los siervos. Vemos uno de los detalles de Juan y después versículo 3 nos da esta importancia. Los que leen, los que escuchan, los que guardan esta profecía, este libro, son bienaventurados, son felices, son bendecidos. ¿Por qué es importante, iglesia, para leer, escuchar y guardar? Los dice en las últimas palabras, porque el tiempo está cerca. Tenemos que leer, tenemos que escuchar, tenemos que guardar. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Jesús va a venir pronto para su iglesia. Vamos a estar en pie, vamos a orar en esta mañana. Después nosotros seguimos con nuestro estudio, pero con sus ojos cerrados solamente vamos a aplicar versículo 3 un momento. El apóstol Juan, escribiendo, inspirado por Dios, dice: bienvenido al que lee, el que oye, el que guarda. Ahí con sus ojos cerrados, hablando con el Señor, ojalá que tú estás practicando versículo 3. No solamente este libro de Apocalipsis, pero la Biblia completa. Estamos leyendo, estamos oyendo, escuchando y estamos guardando la palabra del Señor. Quizás una de estas te falta en su vida. No está leyendo la Biblia, o quizás no está escuchando en la manera de venir a la iglesia y escuchar la palabra. Y aún no está guardando los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Ahí en oración, pídele a Dios: Dios, ayúdame a leer, a escuchar y guardar tu palabra, para que yo esté preparado para este día, porque el tiempo está cerca y tenemos que entender las cosas que han de venir
en este mundo y aún para nuestra vida personal. Señor, gracias por solamente estos 3 versículos que nos da esta fundación de este libro, diciéndonos de dónde vino la profecía, de dónde llegó la profecía a los siervos. Y en este proceso, después, Señor, tú dices, bienvenido o bienaventurado son ellos que leen, oyen y guardan esta profecía. Señor, esta mañana que nosotros podemos poner esto en práctica y entender la bendición de nosotros leer, escuchar y guardar. Y que no solamente en este libro de Apocalipsis, pero en toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, podemos leer, escuchar y guardar tu palabra. Con el propósito, porque sabemos que ese día, el final, viene pronto. Oh Señor, ayúdanos a estar preparado. Quizás, Señor, a una persona esta mañana que no te conoce a ti como Salvador, no están leyendo, no está escuchando, no conoce a ti, no guardan su palabra porque no son hijos de Dios. Y Señor, le está dando a ellos una oportunidad esta mañana para venir a ti, para que ellos puedan disfrutar y ser bendecidos por leyendo, escuchando y guardando tu palabra. Señor, que esa persona esta mañana, si no te conoce, puede venir a nosotros para nosotros enseñarle el amor tuyo, el sacrificio que tú hiciste por ellos en la cruz, para que ellos puedan compartir esta profecía con nosotros y entender que en el final su destino es vida eterna. Gracias, Señor, porque como cristianos no tenemos que tener miedo de estas profecías que han de venir, porque tenemos esperanza y estamos seguros de nuestro destino. Estamos seguros de esta promesa. Estamos seguros de esta próxima profecía del rapto, donde estaremos contigo para siempre. Pero Señor, que podemos compartir estas verdades con ellos que no te conocen, para que ellos no tengan que pasar por estos tiempos difíciles que vemos en este libro, y puedan tener esa misma promesa, ese mismo destino de vivir contigo en los cielos y tener vida eterna. Gracias, Señor, por esta introducción. Ayúdanos en las próximas semanas y meses en viendo y siendo bendecidos por escuchando estas profecías. Ahora, Señor, que vamos a terminar en este último himno, después llévanos bien a nuestro hogar y, Señor, que podemos regresar esta noche para seguir aprendiendo de los milagros y parábolas que están en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.